Hola César, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, ¿cómo estáis? ¿Cómo están nuestros amigos y amigas que nos siguen? Eh, Pucha, aquí feliz con el día que nos toca hoy día. Es, Oye, eh, hace un frío, gallo. sí, está frío, pero está bonito el día. Estamos grabando el día viernes, eh, así que tenemos harto tema, pero básicamente vamos a tocar dos temas partidos en dos y un tema al final. Un tema grande, obviamente, que vamos a tocar es el tema que pasó al día siguiente de nuestro último programa, el sábado pasado, que fue el tema de este crimen terrible que hubo de tres carabineros en el sur. Vamos a analizar no solo los aspectos más propios del crimen, sino que me interesa mucho escuchar la opinión de César sobre los aspectos políticos, cómo ha visto la reacción del gobierno, la reacción de la oposición, el país ha enfrentado bien el tema o no, cómo ve ese aspecto, y por último, en un tema que a César además lo toca porque estudió allá, que mucho que es el especie de 18 de octubre que se está viviendo en las universidades norteamericanas, en todas las universidades grandes, entonces con desalojo de la policía y mucha violencia por los dos lados. Así que esos son los temas de ahora. Oye, César, ¿qué te pareció, antes de entrar en el aspecto político, tú que eres sureño, César, y que conocí cómo ha evolucionado el tema de la violencia en el sur? No sé tu opinión, pero a mí el tema no me saltó como un tema de reivindicación, puedo estar equivocado, pero de grupos mapuche violentos. A mí me sonó a crimen organizado. ¿Te acuerdas tú ese grupo mapuche que la otra vez lo pillaron torturando a un gallo que lo estaban descuartizando? Ah, ¿te acuerdas? Claro, Historia, que eran traficantes de droga en el traficantes fondo. de droga, pero con Mm. un nivel de violencia inusitado. A mí me olió más a eso que a otra cosa. Pero ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo viste tú como sureño allá el terrible este asesinato? Ahora, se ve que fue una cosa muy preparada, porque van los carabineros a vigilar a un gallo que es el testigo principal hoy día. Aparentemente los pillan, los balean ahí, los matan, los suben arriba de la camioneta y van a dejar la camioneta a otra parte, a 10 kilómetros, o sea, son sus 5 minutos en auto, no sé, y ahí los queman. Pero además recogen todas las vainillas, se apoderan de los GoPro, de los carabineros, les roban las armas, y tiene, como me dijiste tú en algún minuto, un sabor centroamericano, un sabor mexicano. Ahora, lo que se dice es que de las caletas que están ahí en esa zona son puntos de exportación de droga. Y me coincide con que de repente encuentran mucha droga en Concepción. Y uno dice, a ver, si el centro de consumo es Santiago, ¿por qué encuentran droga en Concepción? Ahora, en todas partes el terrorismo está ligado al narcotráfico. Porque Cuando se instala, claro. Claro, porque, qué sé yo, en Colombia, para alimentar unas fuerzas armadas paralelas más o menos numerosas, esa gente come, compra armas, etcétera, etcétera, y de algún lado sale la plata porque los gallos no trabajan. Eh, Está muy mezclado también con el robo de automóviles, Yo ¿ya? creo que el tema de robo de madera, el robo de automóviles y estas bandas que pasaron de eso a mover drogas, ¿no es cierto? Yo creo que, no sé, vaya a saber uno, pero a mí mi intuición me dice que va por ahí. Pero además no sé qué te parece a ti, pero dentro de toda esta tragedia hay un hecho que a mí, desde el punto de vista criminalístico, me llamó la atención, que es por qué quemar los cuerpos. Porque es un acto, claro, están muertos antes, pero es un acto de agravio Bueno, un acto de, bueno, por un lado es brutal. borrar evidencia, pero no, porque no es borrar evidencia, yo creo que un acto de crueldad premeditado para atemorizar a la policía en particular. Yo creo que esa No, es la no me única cabe la forma de menor duda, o interpretarlo. sea, Claro, es eso. Y, qué y por horror, de eso todas no maneras. me calza, no me calza con los mapuches, porque en general yo te diría que uno no ha Claro, visto. queman maquinaria, pues, todas las cosas malas que uno pensar, queman bosque, Pero nunca han aparentemente. tratado de hacerle esas emboscadas destinadas a matarlo. Me acuerdo cuando le hicieron una emboscada a un fiscal tiempo atrás que iba con policía, pero los disparos casi todos eran con perdigones. Y los que entendemos de armas y que nos gusta cazar, ¿no es cierto? Sabemos que un disparo de perdigones a 100 metros ya no va a ser Ahora, mal. ahora estos balazos eran de arma larga.
Sí, pues tienen pinta de 308 o alguna cosa de Mm. calibre de guerra. Tal cual. Entonces, no, yo lo hallo terrible. Y César, pero pasemos al otro tema que me interesa mucho tu opinión porque ya te voy a dar la mía después, pero yo quedé bien sorprendido tanto por la reacción del gobierno como por la de la oposición. Pero ¿qué te ha parecido ya en el ámbito social y político? Esto impactó en forma tremenda, ¿no es cierto?, a toda la élite gobernante en Chile, sea gobierno o oposición. Pero ¿cómo viste que reaccionaron? Bueno, desordenadamente, ¿ah? Desordenadamente el gobierno tratando de tapar el cuento, de demostrar que se está haciendo cargo de la situación. La reacción fue rápida, o sea, ir el presidente para allá con los ministros, etcétera, etcétera. O sea, este pobre, a Boris se le viene encima desde las críticas del ENADE a esto que pasa ahora, que acelera los timings de la reforma de seguridad, todas ellas, lo obliga a hacer el cuento muy rápido. Simultáneamente quedan pocos días para que se aclare o oscurezca el tema de las ISAPRES, que no es un tema menor, o sea, podrían quebrar la mayoría. Pero a mí lo que más me ha sorprendido ha sido la actitud de la oposición, y yo siendo de oposición encuentro que es lamentable lo que están haciendo. O sea, tratar de volver a la justicia militar cualquier No, eso hecho que no esté circunscrito solamente a los militares, sino que civiles y militares, o incluso podría ser entre civiles, lo encuentro grotesco. O sea, sobre todo sabiendo que el Código de Justicia Militar es como la justicia antigua, es decir, que el juez investiga, determina y juzga. O sea, antes que nada, incluso si acaso dijéramos ya, démosle, habría que cambiar el Código de Justicia Militar para que no, no sí, sea un una mismo brutalidad. juez el que hace todo. O sea, es un sistema inquisitivo, eso me acuerdo haberlo aprendido de ti, ¿ya? Sí, Inquisitivo como en la Inquisición. O sea, sí. yo no sé de qué me están acusando, yo no tengo acceso a los sumarios, yo no tengo acceso, solo un La actuario que me arbitrariedad, pregunta, arbitrariedad, diga usted si 100%. es efectivo o no tal cosa, tal otra, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso, más el pedir de que, ¿cómo se llama?, de que indulten a todos los carabineros que fueron condenados. No deberían haber indultos, esa ha sido la posición, esa es una posición, digamos, coherente. No hay indultos, saben que aquí se cometen equivocaciones con los indultos, entonces mejor dejemos los indultos de lado. Entonces, volver atrás, yo creo que se pasaron 10 estaciones, y yo creo que se le hace mal al país, que yo creo que además está mal hecho porque no va a pasar en el Senado ni va a pasar en la Cámara de Diputados, No, porque yo dudo que amarillos, demócratas cristianos y los del medio vayan a querer hacer ese cuento de la justicia militar, lo dudo. Entonces está todo mal calculado, y además se demuestra con una actitud pequeña si lo que estamos tratando aquí es, oye, parece que aquí hay crimen organizado en serio, que es capaz de hacer estas barbaridades. Es un cuento que tenemos que estar juntos. No es un tema puntual para aprovechar, ¿no es cierto?, de blindar. Yo dudo que las Fuerzas Armadas quieran tampoco ese tipo de blindaje a todo evento. no, lógico, la ¿Ya? perspectiva fue lógico. Oye, César, ¿qué opinas tú? Porque yo he sido bien crítico del gobierno también en cómo lo ha hecho. A mí me parece que cuando ocurren eventos así, yo sé que no tenemos un sistema de inteligencia bueno y todo, pero hay responsabilidades políticas. A mí una de las cosas que siempre me ha molestado de nuestro país es este cuento de que ocurren hechos gravísimos y no hay nunca responsabilidades políticas. Yo tengo la impresión que este hecho es tan grave por la forma, porque pilló de sorpresa a todo el mundo, pilló de sorpresa a mis amigos marinos allá, ¿te acuerdas? Están bajo control de la Armada. Es una cierta crítica velada de Sí, Carabineros a la Armada en términos de que ¿no? no los habían acompañado. Tal cual. Entonces, pero más allá de eso, a mí me parece que aquí tiene que, el hecho de verdad es un hecho desconocido en la historia criminal chilena. Y yo creo que este es un caso en el cual alguna autoridad relevante debió haber dicho, sabe que esto no es legal, esto es política, yo tengo que asumir la responsabilidad. Yo estoy a cargo de la seguridad del país y sabe que esto, y aquí está mi Pero, cargo. A- pero, a ¿por mí- qué? ¿Pero por qué?
tendría que hacerse cargo la ministra del Interior de cada evento terrible que va Porque sucediendo. tu visión, porque por estatuto societario, ¿no es cierto? Por la Constitución Política de la República, hoy día ella es la encargada de seguridad. Y la encargada de seguridad, el principal rol que tienen que tener es preventivo. Y esto yo sé que tiene un toque de arbitrariedad porque no estamos hablando de responsabilidad legal. La lógica de la responsabilidad política, César, yo la vengo estudiando hace mucho tiempo atrás, y tiene que ver, entre otras cosas, fuera de asegurar que las autoridades se les está exigiendo un cierto cumplimiento más allá del estándar puramente legal, A ver, tiene que, Juan Pablo, tiene, pero déjame terminar la idea, pero tiene que ya. ver además con otra cosa, tiene que ver con que si el precedente contrario es que pueden pasar estos eventos y otros y no hay responsabilidades políticas, esto no le cuesta el puesto a nadie, la sensación que le transmites a la ciudadanía es que no hay nadie a cargo. Y entonces, por eso que esta cuestión no solo es chilena, debiera ocurre en Estados Unidos, en teoría, no sé, pues hasta en las Naciones Unidas hay gente que ha presentado, por razones políticas, ha presentado su renuncia. A mí lo que me parece es que un evento tan grave como este no puede quedar como que todo el mundo hizo bien la pega desde el punto de vista político. Hay alguien que tiene que decir, ¿sabe qué? Y un gesto simbólico que hablaría bien de él, no hablaría mal de él, que dijera ese ministro o el subsecretario o alguien que dijera, ¿sabes qué? Yo voy a poner mi cargo después de eso. Porque así es la responsabilidad política. Pero, pero, pero espérate, entonces casi todos los ministros del Interior que yo conozco deberían haber renunciado porque se les desató, porque hay invasión de venezolanos, ¿para qué te digo? Por el estallido social, por no haber previsto lo que iba a ocurrir. Bueno, o sea, de O estallido sea, el social, único ¿no? caso que conozco y que fue una pena, porque yo creo que no tenía la culpa, el caso Catrillanca, en que Chadwick tuvo que renunciar por un Pero a mí tema me que no. pareció bien, a mí me parece bien, porque es responsabilidad política, no es una responsabilidad de reproche directo a él en lo moral o en lo legal, no, es decir, ¿sabes qué? Yo estoy a cargo y aquí uno paga un costo, porque a mí lo que me preocupa, César, es que al revés el tema. Imagínate, tú tienes razón, y no hay nunca que renunciar por esto, y está solo la responsabilidad penal. Bueno, y la sensación que se transmite a la gente es que aquí no hay forma de controlar la eficiencia de las autoridades políticas. Porque tú estás a cargo del Ministerio de Interior y de Seguridad, o eres el subsecretario a cargo de Seguridad, y puede quedar un cagazo tremendo y no es responsabilidad tuya. Y ahí es donde yo creo que es importante el distinguir estos tres niveles de responsabilidad: la responsabilidad ética, la responsabilidad legal y la responsabilidad política. Porque si no, a mí me pareció, mirando un poco de afuera, ver este remesón tremendo, este estado de shock que quedamos todos al enterarnos de esta cuestión, y al mismo tiempo mirar el Estado y a las instituciones y no pasó nada. Pero Juan Pablo, lo que pasa es que estamos en un sistema presidencialista en que el que tiene que tomar la decisión es el presidente. O sea, es muy raro que el presidente no tome la decisión en ese Yo me caso. imaginé Y él es el humildemente, que tiene que decidir. O sea, no estamos en un sistema parlamentario en que hay una moción parlamentaria y entonces hay como le llaman, digamos, una claro, pero esa es censura. responsabilidad política formal, estoy de acuerdo, pero esas destituciones que hay entre el sistema parlamentario son también responsabilidad política, pero formal, pero en el sistema presidencial también hay responsabilidad política. Y además en Chile lo hacemos, pero son casos como muy exagerados. Yo creo que, o sea, yo me imagino, yo siendo ministro del Interior, César, y que me pasa una cosa así, yo en ese mismo segundo pongo sin perjuicio de ayudar en lo que se pueda en lo inmediato, pero yo pondría mi cargo de disposición en ese mismo segundo. Le digo, señor, esto es política. Yo estaba a cargo de esto y por las razones que sea, y no le voy a echar la culpa a la gente de abajo, pero alguna sensación de que el Estado, cuando no está haciendo su pega, y aquí claramente no la está haciendo, cuando el Estado no hay algún costo político, porque si no, la sensación es que da lo Pero mismo. mira, yo parece que yo fuera ahora de gobierno, pero el ministro puede decir, oiga, yo tampoco tengo las herramientas, o sea, yo tampoco tengo un sistema de vigilancia tan sofisticado, tampoco tengo un sistema de inteligencia que me permita meterme en todo este cuento, y el tema de la inteligencia lo hemos venido hablando, Juan Pablo, de hace años, ¿ya? En que no tenemos un sistema de Es inteligencia y que los inexplicable. sistemas de inteligencia
Inexplicable. para que sean eficientes, no pueden ser 100% legales ni 100% legítimos. O sea, ahí uno infiltra grupos, delata grupos, tiene testigos protegidos, tiene, ¿no es cierto?, amnistía y perdón para los que acusan, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos nada. O sea, eh, No, de terror. Oye, César, otro tema en la parte política del gobierno. Hay un hecho que a mí, parezco oposición yo siendo gobernista, pero hay un hecho que me dejó impresionado. Se produce este impacto y lo otro muy llamativo de este estado de shock, fuera que nadie asumió responsabilidad, es que rápidamente se produce una cosa que es humana, que todo el mundo cerrando fila, ¿no es cierto?, con carabineros. Pero una cosa es que yo la entiendo y la apoyé, y que obviamente no solo dio pena la situación, sino que a uno le dan ganas en ese momento de apoyar carabineros, ¿no es cierto?, por razones obvias, porque aparecen ellos como el blanco de este ataque, sino que además nos pasamos, como dices tú, varias estaciones de largo y terminamos diciendo, cambiando el criterio todo, de decir aquí no, no hay renuncia, sino y que se queda, pero eso además muy presionar al raro. Ministerio Público para una cosa que fue loca desde el punto de vista institucional. Se supone que son poderes independientes y ver que a los 3 días el fiscal nacional y después el fiscal regional respectivo cambian la fecha, ceden a la presión del gobierno y cambian la formalización, que era la próxima semana, si no me falla la memoria por ahí, pero luego, y la mueven para octubre. Yo hallé que fue un quiebre del Estado de Derecho, eso que pasó, más allá si está Ya, bien o mal, pero pero fue mira, brutal. a ver, lo que pasa es que fueron también circunstancias extraordinarias. O sea, tuvo que pasar esto como para que gatillara lo otro. A ver, descabezar a Carabineros hoy hubiera sido políticamente indeseable desde el punto de vista político puramente de opinión pública, y también grave porque piensa tú que cuántos generales hemos sacado para afuera por distintas razones, ¿con quién nos vamos a quedar ya de última? Pues eso ¿Ya? yo lo entiendo, César, yo lo entiendo y yo estoy de acuerdo contigo, yo hubiera hecho lo mismo. Si el punto es doble, uno, eso significa un giro tremendo sobre la posición anterior. La posición anterior, este criterio que yo no compartía, genérico, decir, oiga, usted lo formalizan, ¿no es cierto? Y usted tiene que irse para la casa. Eso es tan absurdo como que imagínate el día de mañana el presidente de la República, no sé, lo formalizan por cualquier delito cagón, ¿no es cierto? No tengo idea, un choque, güey, y se tiene que ir para el criterio venía mal planteado de antes. Pero en segundo lugar, ok, una cosa es decir, vamos a darle apoyo, no podemos cambiar el general mientras tanto y todo, pero y otra cosa es presionar al Ministerio Público por razones extrajudiciales, puramente políticas y sociales, para que altere lo que venía en ese ámbito cuando... Claro, es como, ¿te acuerdas cuando Frey se dio ante Pinochet por su Lo hijo? mismo, igual, la cosa lo checa, de Pinochet, igual, la misma historia. Pero en ese momento uno entendía que estaba partiendo la democracia y que las instituciones no funcionaban bien, po. Pero hoy día, a estas alturas, yo quedé helado, porque además tú sabes que yo, por esta cuestión media sociológica que tengo, de mi mirada del derecho, yo vengo hace mucho tiempo planteando, incluso vengo terminando un curso recién en la universidad en pregrado, en que toco estos aspectos blandos del derecho. Oye, las instituciones funcionan separadas, pero no siempre. Y entonces veamos en qué casos, cómo se cruzan. Pero esto fue muy grosero, César. Y esto no es sin costo. ¿Por qué me pareció a mí una maniobra muy burda el tema de la postergación? No el cambio de criterio. El cambio de criterio de decir, sabe que ahora, ok, mejor no se va a ir este señor, porque perfecto. Pero el hecho de que esto significara además que se termina haciendo trampa, se termina modificando la fecha y la razón que esgrimen no es decir para salvar la patria, sino, oiga, no, es que nos pidió la defensa y parece que necesita más tiempo para estudiar los antecedentes. Eso es lo que Bueno, antiguamente algo se tenían que la decir, po. pillada. Claro, entonces a mí lo que me preocupa es lo siguiente, que por un lado construimos un sistema en el cual planteamos que el sistema de justicia es independiente del Poder Ejecutivo y que el Ministerio Público es independiente, y de repente tú ves que el Poder Ejecutivo pega un zamarrón y se alinea inmediatamente el Ministerio Público y hace lo que le dice el presidente de la República. Y se te va la independencia de la porra. Entonces yo creo que eso tiene Mm. costo. A ver, sí, pero yo creo que más costo habría tenido el sacar al general de Carabineros ahora.
¿ya? No, O pero es que sea, está la fórmula intermedia, estoy de tampoco acuerdo. podemos quedarnos con que autoridades importantes de la República estén en manos de fiscales que no tienen ninguna responsabilidad política tampoco, ni ninguna visión, salvo el hacerse los famosillos, ¿no es cierto?, persiguiendo autoridades importantes. O sea, de ahí me acuerdo, ¿te acordáis del fiscal que perseguía a Clinton y de los fiscales que han perseguido a cuánto presidente Kenneth de la Starr. República de Estados Unidos hay? Y que se hacen famosos por el cuento y después terminan en cargos importantes, etcétera, etcétera, aunque haya sido una cosa que realmente no movía el piso a nada. Entonces, yo creo que ahí de parte de los fiscales que están a cargo, ellos también tienen que pensar, además que les ha ido pésimo, o sea, al final no han condenado a Carabineros, han tenido que echarse para atrás, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay una falta de cuidado que yo creo que es importante y que también la Fiscalía, aparte de ceder en el gallito, pero también la Fiscalía y el Fiscal Nacional tiene que controlar a sus Doberman, digamos, para que no anden metidos en cualquier cuestión y sobre todo con autoridades importantes. Yo creo que es muy trascendente el hecho de estar sacando eh, por causa, además que qué culpa tenía este general de las cuestiones, etcétera, etcétera. O sea, está la verticalidad del mando, pero a ver, entonces el presidente de la República, el ministro del Interior y todo el mundo para arriba también debería estar en la picota Y a mi y impresión, César, no sin sé. perjuicio que nos metamos a lo mejor a fondo en el tema en otra oportunidad, pero mi impresión es que de acuerdo al marco legal existente, hay mérito para formularle cargo, pero eso es una opinión desde la distancia, sin conocer los detalles. Pero en todo caso, yo estoy de acuerdo contigo que es una falacia imaginarse, como lo tratamos de hacer en Chile, crear un ministerio público que sea aséptico políticamente desde el punto de vista de estas decisiones. Eso es mentira. Lo que va a pasar es que van a ocurrir eventos como este en que las decisiones se van a teñir de cuestiones políticas por debajo escondidas. Entonces, es como lo que pasó cuando el fiscal Guerra, ¿te acuerdas tú? Parió y no formalizó a Piñera por gastos de campaña trucho y tampoco a Frei, ¿te acuerdas? Entonces no reclamó a nadie, pero que uno notó que hubo una cuestión rarísima ahí entre medio. Entonces, bueno, César, vámonos a otro tema, vamos a seguir con esto por razones obvias, pero vámonos a otro tema que me interesa mucho tu opinión. ¿Cómo estás viendo toda esta especie de resurgimiento de los años 60 para que la gente más joven que nos escucha sepa, desde los años 60 que no ocurría esto en Estados Unidos, con motivo de la guerra de Vietnam fue original, esta especie de revolución dentro de los campus, sobre todo en los colleges, pero no solo en los colleges, pero sobre todo en los colleges de Estados Unidos, en la costa atlántica, en la Universidad de Wisconsin. Vi unos apareos tremendos en la Ohio State, en Columbus, Ohio, el otro día, pero en California, por todos lados. ¿Cómo lo estáis viendo, César? ¿Y qué impacto crees tú que va a tener esta cuestión de esta especie de insurrección de tantos, y además del conflicto del Medio Oriente llevado al interior de las universidades? Lo que pasa es que ya no es solo el conflicto del Medio Oriente y que estén obligando o diciéndole a quienes le ponen la plata a las universidades y a quienes administran sus fondos, que es de lo que viven, ustedes no pueden invertir en empresas que ayuden a Israel. ¿Ya? Hay cosas más de fondo, yo creo que están los profesores que no son bien pagados, el tuition que ha aumentado en forma acelerada, Claro. los créditos universitarios que han tenido un poco el mismo destino acá, que no siempre terminan siendo pagados y que hay un alto porcentaje de estudiantes que están morosos. Eh, el, la parte, la falta de empleabilidad y la falta de estudiantes que están optando por las carreras por los liberal arts, o sea, filosofía, literatura, etcétera, etcétera, en que se van quedando con menos alumnos y van sobrando profesores, pero la universidad tiene un budget y ahí hay un conflicto soterrado que está armándose. Después está todo el tema de la libertad de expresión, en que primero, ¿no es cierto?, fue la izquierda que empezó a cancelar gente que no era de su gusto, y esto es, o sea, la discusión sobre el free speech es larga, viene de largo tiempo, ya está oscilando y ahora se dio para el otro lado, o sea, ahora la izquierda se puso agresiva y le mandaron, ¿no es cierto?, a la policía encima, y en algunos están pensando en el National Guard, incluso en la Guardia Nacional,
que son los militares allá en la reserva. Eh, y aparentemente hay una crítica muy fuerte a las rectorías que han sabido manejar, que no han sabido manejar bien el tema. Y la policía ya no es como la policía aquí, ¿ya? Y el faltarle el respeto a la policía no es como faltarle el respeto aquí. O sea, a ver, tú trabajaste en Estados Unidos y cuando la fiscalía acusa a un fulano de haber atacado a la policía, aquí se van con un, ¿no es cierto?, con un tirón de oreja. Allá no es tan así. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo creo que esto, los estudiantes, sobre todo de las universidades más distinguidas, son pocos, ¿ya? Los que protestan son aún menos. En Estados Unidos coincidió además con el movimiento hippie y con la guerra de Vietnam, que era algo mucho más cercano que lo que es el tema palestino. Era muy cercano porque, entre otras cosas, estaban en la edad en que los podían llevar a pelear y a morir en un país que estaba a 15.000 kilómetros, ¿ya? En una guerra cuyos aspectos políticos y cuya justificación era súper dudosa, ¿ya? Estaban defendiendo dictaduras militares espurias, ¿ya? No era claro de que la teoría del dominó fuera a funcionar, como de hecho no funcionó, o sea, era algo mucho más cercano, y fíjate que terminó la guerra, antes habían terminado las protestas, antes había sucedido lo de la Convención Demócrata de Chicago, en que fue muy violenta por parte de la policía y por parte de los que protestaban, y se acabó, y pasó. Así como aquí pasó El 18 de el octubre. estallido social, y pasó, y se olvidó, y llegó 50 años más tarde, o 30, ¿cuántos son? 60 años más tarde, 55 años más tarde, y parte. Ahora, ¿cuánto vuelo va a tener? Porque sabes que ahora se va a Europa, o sea, es como una contaminación. También los estudiantes europeos empiezan a decir lo mismo, o sea, como mi país y como mi universidad y como, que son más estatales allá las universidades, siguen apoyando a Israel en esta cosa horrorosa que estamos viendo en Gaza. Yo creo que esto va a significar la derrota de Biden. Yo creo que para Trump ahora es muy simple decir, ¿sabéis qué más? Represión, mano dura y ya. Porque a la gente en general le cargan estas cuestiones, al votante en general. Tal cual. Tú sabes que además esta cuestión está haciendo crujir las estructuras allá también. No sé si viste, pero en el Congreso en Estados Unidos se incorporó, esto ha generado una polarización en las universidades muy fuerte, tanto desde el punto de vista de grupos que se declaran abiertamente antijudíos, siempre los gringos han tenido entre medio, ¿no es cierto?, jugadas medias fascistoides, entonces algunos grupitos de izquierda o de derecha que se declaran más antisemitas, y por otro lado, grupos pro-Israel que se han puesto anti-musulmanes. Entonces, Hubo una ahí, pelea, de hecho, en UCLA. claro, tal cual. Entonces, pero mira el conflicto jurídico. Se le ocurre a un grupo de senadores republicanos y demócratas presentar un proyecto de ley para cambiar dentro de la ley de libertades civiles la definición de antisemitismo e incorporar la definición que dan las ONG judías, en la cual, por ejemplo, se incluye como antisemitismo, de acuerdo a la ley, lo incluirían, el decir que los judíos mataron a Cristo. Y entonces quieren incorporar eso de forma Uh, tal que las universidades que permitan que haya foros o cosas con este antisemitismo abierto no reciban fondos estatales. Esto generó en los últimos 2 días un combate intelectual y de primera, o sea, First Amendment, ¿no es cierto?, de la primera enmienda de la Constitución, libertad de expresión versus los límites de la libertad de expresión tremenda, porque además salieron gente de izquierda pro-musulmana y gente de derecha cristiana, medio nazi, diciendo, ¿cómo? Pero si yo creo que los judíos mataron a Cristo. Y entonces que van a invalidarle el Evangelio, el Nuevo Testamento, y a se ha ver, dado una especie de guerra civil en este momento, en concreto institucionalmente, que no sé por dónde va, y que Biden no se las ha jugado mucho. Ay, pero estoy de acuerdo contigo que el ganador, la ganancia final para esto es para Trump. Efectivamente, la masa de clase media, sobre todo la gente mayor, mira estos disturbios que son, no sé si ha visto la gente, pero han bombas Molotov, autos quemados en algunos. no, de todo. O sea, no es Pero aquí así, nomás. por eso que se parece a 18 de octubre, muchas cosas, y Pero te voy a muchos, contar,
te voy a contar una anécdota mía de chico. Yo había tenido unos 3 años y mi nana Carmela me llevó a pasear al centro. En vez de mi mamá, fíjate, y ella me llevó. Y entonces cuando entramos a las Agustinas, yo veo el Cristo ahí sangriento y yo le digo, Carmela, le digo yo, ¿quién le hizo eso? Los judíos lo mataron, me dice. Sí, po. Sí, po. Tal cual. Y por eso que te digo, la crisis, quién sabe cómo va a terminar esto. A mí me da rabia Bibi, bueno, nuestro primer ministro No, eh, horrible, horrible. israelí, porque mira el desparramo que tiene, no solo desde luego con la tragedia que está ocurriendo hoy día en Gaza, sino que además el tipo ha logrado desarticular y desordenar sus aliados. Y no sé, si este señor Netanyahu no endereza en la mano y no da espacio al derecho humanitario de guerra, yo tengo la impresión que esto puede traer consecuencias bien impredecibles, más que la guerra de Ucrania. Eh, o sea, podría ser que de repente Estados Unidos le corte el chorro. ¿Sí? No, pues yo creo que si ven que van a perder la elección por esto, yo creo que son capaces de hacerlo. Sí, sí, por supuesto. Bueno, César, igual ha estado Oye, pero se entretenido nos el acabó el tema. tiempo. Se nos acabó el tiempo, pero vamos ahora a libro, película y comida. Listo. Yo, a ver, película, oye, vean una serie que se llama Punto de Inflexión, la Guerra Fría. Son 10 capítulos, son largos, pero parten desde la Segunda Guerra Mundial y terminan con lo que está sucediendo ahora en Ucrania. Súper detallado y nos cuentan cosas que nosotros no teníamos idea, que aparte de la crisis de los misiles hubo 3 oportunidades en que casi se desata una guerra atómica en el mundo. Por errores, porque un aviso mal dado, que menos mal se echó para atrás, y los efectos que tiene una guerra atómica, o sea, de verdad es la desaparición de la Tierra, o sea, oscurecimiento de la Tierra por siglos, ¿no? Una cosa espantosa, pero muy interesante verlo con análisis súper bueno y qué sé yo. El libro Los Pilares de la Tierra, ¿ya? Buen libro. Súper, súper bueno sobre la construcción de las grandes catedrales europeas, pero con todo su entorno y cómo se va, cómo funciona esa sociedad en esa época. Y de comida, ahora que ha hecho frío, las sopaipillas pasan. Qué rico, en la O sea, tardecita. que hoy día estaba con las nanas y entonces le dije, oye, a ver, chiquilla, tengo que dar un plato o un postre preferido. Y saltaron al tiro las sopaipillas pasas. No, ¿Y extraordinario. tú? Yo tengo, mira, de película, una película dura, pero de un temón de un director colombiano, se llama Rodrigo García, eh, con muy buenas actrices, encabezada por la Mila Kunis, una película norteamericana, que se llama Cuatro días más, que están dando en Netflix, que es la historia, el drama de la adicción de los seres humanos, pero está muy bien planteado porque es una relación entre la madre y su hija adicta a la heroína, y el drama que es no solo la adicción, sino que es el salir de la adicción, pero además todo lo que dice el ser humano. Esta cosa de tener que andar consumiendo alcohol, tabaco, heroína, lo que sea, distinto tipo de cocaína, qué sé yo, distinto tipo de drogas. Les recomiendo, dura, pero muy, muy, muy buena. Como libro, un libro que todavía no lo leo, lo he hojeado, que me llegó recién. Esto es editorial ACAL, se llama Arendt y Heidegger, el exterminio Ah, qué nazi buena, del pensamiento. Muy bueno. qué Eh, buena. Uno quiere, porque uno es judío, ella es judía, él es alemán, Heidegger era nazi, pero Nazi, 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 de nazi, verdad. y se mete por eso lo compré, porque se mete en el fondo, este es un profesor de filosofía francés de la Universidad de Rouen y que está dedicado a investigar este tema que a mí me ha apasionado siempre, de entender esta relación entre estas dos personas. Cómo este profesor, que estaba casado, además, católico, fanático, miembro del partido nazi, que apoyó a los nazis en todo tipo de brutalidades, este señor al mismo tiempo tenía de amante, antes y después de la guerra, a Hannah Arendt, que era judía, recontra judía, que Mira, eso estuvo, yo no sabía. claro, fueron amantes, ella fue su alumna privilegiada Y en su ella curso de después, y filosofía. ella escribe, cuando escribe La levedad del mal, los Claro, ella judíos fue la la que crucifican. fue,
Claro, escribe, y bueno, hay un libro se mete de cabeza, así que lo recomiendo, sobre cómo jugó, porque ella uno se esperaría que ella se hubiera peleado con Heidegger, producto de la guerra, y no, y después en los años 50 se reconcilian, y ella lo defiende. Entonces es muy ¡Qué interesante bueno! cómo pueden trabarse vínculos, incluso en esos tiempos, a través de esa cosa brutal. Y comida, eh, las papas rellenas. El otro día haciendo Buena, sí. repasando lo que yo comía cuando chico, que no como hace años también, pero me acordé de las papas rellenas con azúcar flor arriba, exquisita. Me acuerdo que me cambiaba el día cuando comía papas rellenas. Así Qué que eso, pues, bueno. Ya, pues. veo harto Oye, tema. dejamos para la próxima el cobre y la economía chilena. Y cómo el cobre para la economía chilena es la cola que mueve al perro. Yo, el tiempo, tal cual. Así que para la próxima semana nos vamos con ahí el tema económico. Ya pues, Cesarín, Listo. Ya vos, Juan Pablo, que estés un bien. abrazo, que estén muy bien y saludos a Igual. todos y todas. Chao. Eso. Chao.